medios, no hemos estado grabando. Ahora comenzamos a grabar. Ya, perdón. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Les pido a las personas que vean el video y que no lo pudimos conectar antes, que bueno, lo que hemos estado haciendo es revisar elementos de la parábola, elementos del dominio y el recorrido de las ecuaciones cuadráticas, las lineales y de otras también, ¿cierto? Y ahora estamos tomando ejemplos y estamos analizando el dominio y el recorrido de una función cuadrática, en este caso la b, ¿sí? Y lo estamos calculando lo calculamos a partir del vértice, ahora estamos completando cuadrados. Hasta ese punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, dígalo, es importante. Yo tengo una duda. A ver, dígamela, por favor. ¿Por qué el 6 no se incluye en el B? Porque no está el cuadrado, Daniela. Porque para que esto sea un cuadrado de binomio, tenemos que tener esa forma, ¿cachai? Y el 6 es un número que no está al cuadrado. Ah, ya. Entonces, aquí yo voy a agrupar a estos dos, ya que los encontré. Bueno, y aquí lo voy a seguir escribiendo. Y más, esto es 25 cuartos, ¿cierto? Igual, y aquí abro paréntesis. Me va a quedar x menos 5 medios al cuadrado. Más 6. ¿Me seguiste lo que hice? Sí. Bien. Luego de eso, el 6 lo trasladamos, ¿cierto? Va a quedar ahí más 25 cuartos menos 6 igual al x menos 5 medios al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Me imagino, ¿cierto? Voy a tomar esto y lo voy a llevar a una página nueva. Estamos acá. Entonces, 25 cuartos menos 6, ¿cuánto es? 25 cuartos menos 6, ¿cuánto es? Ya, pues vamos. 25 cuartos menos 6. El 6 yo lo puedo transformar y serían 24 cuartos. Por tanto, 25 cuartos menos 6 sería igual a un cuarto. Y más un cuarto va a ser igual al x menos 5 medios al cuadrado. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Hasta ese punto. ¿Me siguen o no? Sí. Gracias por responder, Daniela. Luego de eso, para sacar ese cuadrado que está ahí, porque la idea de esto, recuerden, ¿cuál era la idea? Despejar x. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que, ¿dónde lo tengo acá? Esto. Es súper importante. Con una determino el dominio, con el otro determino el recorrido. Entonces tengo que despejar la x. ¿Qué tengo que hacer entonces aquí para despejar la x? Acá puedo extraer raíz, ¿cierto? Entonces va a quedar raíz de y más un cuarto igual a la raíz de x menos 5 medios al cuadrado. Como lo dijimos, esto lo anulamos y esto queda como el valor absoluto de x menos 5 medios igual a la raíz de y más un cuarto. ¿Ya? Bueno, y luego de eso, se supone que aquí este puede quedar más o menos la raíz, ¿cierto? Del i más un cuarto, porque este sale positivo o puede salir negativo, ¿cierto? Igual a x menos 5 medios, después el 5 medios puede pasar
hacia el otro lado, más 5 medios. Pero lo que me interesa mostrar justamente es cuando llegamos a este punto. Fíjense que cuando llegamos a este punto, después el menos 5 medios, sacar el menos 5 medios y todo es un trámite nomás. Porque cuando tú llegas a ese punto, tú puedes observar lo que está ocurriendo. Porque después el 5 medio, que sume o que reste 5 medios, no va a hacer que se indefina la función. ¿Qué es lo que va a hacer que la función se pueda indefinir? Lo que está dentro de la raíz. ¿Cachai? Entonces, ¿qué procedimiento seguimos? Decimos el i más el 1/4 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Que el i tiene que ser mayor o igual a menos 1/4. O sea, el i tiene que ser mayor o igual a menos 1/4. Si nos vamos, ahí está el eje i, o sea, el eje i tiene que estar de menos 1/4 hacia arriba. Intervalo cerrado, ¿cierto? Hacia arriba. Todos los que van hacia allá están en el intervalo. Por tanto, el recorrido de la función sería desde menos 1/4 hasta más infinito. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Método gráfico, vértice, completación de cuadrados. 3 formas para determinar el recorrido de la función cuadrática. ¿Dudas? ¿Es claro todo ya o no? Profe, ¿este método puede reemplazar la fórmula de Bhaskara o esa a veces es completamente necesaria? ¿Este método puede reemplazar a qué fórmula? La de Bhaskara. ¿Esa que menos b más menos raíz de b cuadrado, esa? Sí, No sabía cómo se llamaba. ¿Bhaskara, dices tú? así me la enseñaron a mí en el colegio. Oh, no me la sabía. Bueno, son cosas, siempre se aprenden cosas nuevas. Esta técnica es justamente para evitarte esa fórmula, po, Ah, ya, ¿cachai? bueno. Porque si tú querías encontrar los resultados para x y para y, o sea, no, si tú querías encontrar, por ejemplo, los resultados del x cuadrado menos el 5x más 6 igual a 0, tú completas cuadrado y al final te va a quedar que el x va a ser igual a menos 3, y te va a quedar que el x va a ser igual a menos 2 después de hacer todo el proceso de completación de cuadrados. Ya. Gracias por la pregunta. Profe, otra cosa. Sí, Es dale, que por me favor. tengo que retirar. ¿Dejo la asistencia en el chat o ¿Por qué te tenéis que retirar? es que me está doliendo mucho la cabeza? He estado mucho rato en el computador. Me imagino. ¿Sabéis qué? Trato de colocar el forums y no puedo, me dice que no estoy autorizado. Pero le Eso dejo es. mis datos en el chat. Mira, yo voy a colocar aquí asistencia. Usted reaccione con un like a la palabra que dice asistencia. Ah, ya, perfecto. Un Gracias, like. profe. Ya, gracias a ti, que estés muy bien. Un like así como el que acabo de poner. ¿Ya? De todas maneras, igual voy a descargar otro archivo a ver si es que me resulta y colocamos la asistencia. Coloquen la asistencia, por favor, en el chat, los participantes, las participantes. Bien. ¿Entiende cómo encontrar el dominio y recorrido? Chicos y chicas. Ya, pues, hablen, por favor. Digan si sí o si no, por último. Bueno, ya. Voy a esperar hasta que me respondan con qué continuamos. ¿Quieren seguir viendo los demás ejercicios que corresponden a ese? O sea, a ver, el D, el E o el F. ¿O El continuamos D, con... Sí, dígame. el D, Hacemos el D. sí. Ya. ¿Y después de eso qué hacemos?
¿Continuamos revisando esta misma guía? Sí. Ya, Lucía. Entonces vamos a... el D. Ya. Dominio y recorrido de esa función, ¿cierto? Sí, profe. Ya. A ver, vamos a buscar la gráfica de esa función. Si me la pueden ir dictando es... f de x igual a 2x más 1 De x dividido más por 1 cuánto? dividido en x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Les va a gustar mucho esta función. Ya. Está bonita. Así es el gráfico de esta belleza. Me van a decir que no es una belleza, pues mira. Imagínate lo que puede Pero, lograr. ¿eso cuenta como cuadrática o qué es? Esa es una función racional. Porque aquí te piden encontrar el dominio y el codominio de las siguientes funciones. ¿Te acuerdas? Este de acá, ese. Determinar el dominio y el codominio de esas funciones. Partimos por la B, ahora vamos a hacer la D. ¿Sí, cierto? ¿Estamos bien o no? Sí. Ya. ¿Segura? O más o menos nomás. No, sí voy entendiendo. Ya. Gracias. Bien. Aquí de forma gráfica es un poco complejo mirarlo, ¿o no? Sí. Sí, po. Es un poco difícil. Yo lo que logro distinguir es que aquí en el 1 y en el menos 1 hay algo. ¿A qué me refiero con que hay algo? Como si hubiera algo así. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en el menos 1? Parece que hubiera como algo similar. Chuta.
¿Cachai que lo que está ocurriendo ahí en el 1 y en el menos 1 está como ocurriendo algo similar? Como que la función que viene desde la izquierda viene, pero no puede continuar. No puede continuar, choca. ¿Y qué hace? Baja. ¿Hacia dónde se va? Hacia el menos infinito. Después, entre medio, fíjate que viene una función aquí y viene a intentar a pasar de la izquierda a la derecha y de nuevo pasa lo mismo. Viene del más infinito y se va al menos infinito. Y luego la función parte de aquí, se acerca desde el más infinito y se va hacia la derecha y sigue su camino. ¿Se entiende más o menos cómo es el movimiento de la función, cierto? Entonces, aproximemos un dominio, digámoslo. Dominio de f. ¿Cuál podría ser el dominio de f? Así de forma inmediata. ¿Cuál podría ser el dominio de la función? ¿Cuál podría ser el dominio de esa función? ¿Todos los reales o no? Ya, veamos. ¿Pueden ser todos los reales? Tienes razón. Pero hay algo que está ocurriendo justamente en estos dos puntos donde están estas rectas amarillas. Como que fíjate que por la izquierda la función como que se viene acercando a esa recta que pasa por el menos 1 y después se va para abajo y después como que no la toca más. ¿Cachai? Y pasa lo mismo con el más 1, porque después si tú te vienes por el menos 1, por el lado derecho del menos 1, la función como que viene desde el más infinito. Y después baja, no toca al 1 y se va al menos infinito. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el 1 y con el menos 1? Parece que no están dentro del dominio. ¿Me sigues? Sí, pero ¿cómo sería eso algebraicamente? Mirando la función, acuérdate, el dominio, tú lo miras en y igual f de x. Y el recorrido tú lo miras en x igual f de y. O sea, yo tendría que mirar el dominio aquí. ¿Tiene alguna restricción? ¿Cuál es El la restricción? denominador. ¿Qué tiene que ocurrir con el denominador? Debe ser distinto Que de... de 0. Y el x cuadrado menos 1 lo puedo factorizar como x más 1 por x menos 1, ¿no? Y eso debe ser distinto de 0. Eso implica que el x más 1 tiene que ser distinto de 0 y el x menos 1 también tiene que ser distinto de 0. ¿Qué significa que eso? Que el x debe ser distinto de menos 1. Y además de eso, el x debe ser distinto de 1. ¿Me sigues? Ah, ya ahora entendí. Encontramos el dominio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar hacer el x igual f de y para poder decir quién es el recorrido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que y es igual a f de x. O sea, y es igual a 2x más 1 dividido en x cuadrado menos 1. Como ya sabemos el dominio y sabemos que x va a ser distinto de 1 y menos 1, el x cuadrado menos 1 puede pasar multiplicando. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar x cuadrado y menos y igual a 2x más 1. Voy a cambiar las x, el x cuadrado y menos el 2x
va a ser igual al I men I más 1. Ok. Tengo eso. ¿Qué más podría hacer? Ahí tienes que despejar El X. X, ¿o no? Sí. Exacto. ¿Cómo podría despejar el X? ¿Se te ocurre cómo podría despejar el X? Es que esa parte me cuesta un poco. Ya. ¿Y los demás? ¿Y las demás? ¿Sabrían cómo despejar la X? Ahí. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Completar el cuadrado. Completar el cuadrado. Entonces, para completar el cuadrado, lo que vamos a hacer va a ser que primero que todo vamos a multiplicar por i toda la ecuación. Perdón, vamos a dividir por i. O sea, vamos a multiplicar por 1 partido en i. ¿Cuál es la condición? Y aquí va a aparecer la primera restricción de que i sea distinto de 0. Y creo que esa es la restricción que vamos a tener aquí, porque si se dan cuenta la función se viene para allá, ¿cierto? Pero como que no toca el 0. La función viene de acá, pero como que no toca el 0. ¿Para qué hago eso? Para escribir el x cuadrado libre, se quedó, pero quedó dividiendo aquí. 2x dividido en y. Igual a 1 más 1 partido por y. Ya. Esto voy a continuarlo acá arriba. Voy a continuarlo aquí arribita. Profe, Dígame. es que no entendí por qué tiene que ser y distinto de 0. No entendí esa Porque yo voy a, restricción. porque voy a dividir por i, ¿cachai? Porque voy a multiplicar por 1 dividido por i. ¿Te fijas? Entonces, siempre los denominadores, ¿cómo tienen que ser? Distinto de 0. ¿Te encontraste ahora? Sí. Ya. Entonces, estamos ahí arribita. Ahora, ¿cómo completamos el cuadrado? A ver, quizá podemos hacer otra cosa aquí. Porque, a ver, sí, espera, déjenme ensayar un poquito. ¿Ya? 1 partido por i más 2x partido por i. Y esto es lo mismo que decir i, 1 más 2x, ¿cierto? Entonces, yo podría, aquí queda x cuadrado menos 1. Entonces aquí lo que yo podría hacer, ¿cierto? Es x cuadrado menos 1 dividido 1 más 2x igual a y. A ver, ¿lo hice bien o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo hice bien o no? No, pues. 1 partido ni no, todavía no lo hago bien porque lo que tengo que hacer es despejar la x. No, no lo hice bien. Eh, Quedémonos en este punto.
fíjate que aquí, en este punto de acá, nos quedamos aquí. ¿Por qué nos quedamos aquí? Porque en este caso el trabajo algebraico pasa a ser un poco complejo. ¿Cachai? Sin embargo, ¿qué es lo que me piden? Me piden cuáles van a ser las restricciones que tenga ahí, ¿cierto? Pero si te das cuenta, las restricciones que tienen acá y lo mayor es que el i está en el denominador. Por lo tanto, ahí yo podría decir, ya a esta altura yo podría decir que el recorrido de la función serían todos los reales menos el 0. ¿Ya? Entonces yo ahí podría tomar esa determinación a esa altura, utilizando la primera restricción que tuvimos. Esa. ¿Sí? Y justamente en la gráfica se ve, po, como que el i no puede ser 0 el i. ¿Cachai? Como que no puede ser, pareciera que la gráfica no toca el 0. ¿Me explico más o menos cómo es el proceso de... ¿Me explico cómo es el proceso, Antonia, Géminis, Krishna, Lucía? Sí, Ya, bien. ¿Los demás? está un poco difícil sacar el recorrido de esa función. Sí. Eh, ya. Sí, Claudio. A ver, ¿no está Claudio? No, no. Pero sí, puede factorizar. Ya. Está un poco difícil, sí. Veamos el E, ¿les parece? ¿O quieren pasar Sí, a otra cosa? Sí, ¿cuál? el E o el F. Ya vamos a hacer el E. Para que ustedes hagan el F. ¿Cómo encuentro el dominio y el recorrido de acá? Acuérdense, el dominio lo encuentro mirando aquí inmediatamente. O sea, implica que 1 menos R. ¿Cómo tiene que ser lo que está dentro de una raíz? ¿Cómo tiene que ser? ¿Puede ser negativo? No. No, ¿Puede ser 0? Sí. ¿Puede ser positivo? También. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 menos mayor o R igual tiene a que ser 0. mayor o igual a 0. ¿Qué significa eso? Que R tiene que ser menor o igual que 1. Si nos vamos al gráfico, bueno, ahí está el 0, ¿cierto? Ahí está el 1. Va a ser un intervalo cerrado, ¿cierto? Las soluciones son las que son menores. Todos los que van para allá. ¿Sí? Entonces, esto me entrega rápidamente un intervalo. Aquí pertenece a qué intervalo. Va hacia el menos infinito, ¿cierto? Viene desde el 1 y el 1 lo incluye. Por lo tanto, el dominio de R, de f de R, es igual desde el menos infinito hasta el 1. ¿Es claro cómo encontrar el dominio? Lucía, ¿o les quedó alguna duda? Díganme al tiro nomás, por favor. Ya. El recorrido, acuérdense que el recorrido tenemos que expresar I igual f de R, R igual f de I.
Por lo tanto, vamos a decir que I es igual a la raíz de 1 más R. Aquí no tenemos el problema del valor absoluto, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos el problema del valor absoluto? Porque la raíz de algo, la raíz de un cuadrado es distinto al cuadrado de la raíz. El cuadrado de la raíz tú lo puedes simplificar y va a quedar 1 más R simplemente. ¿Sí? Después el R que está sumando pasa restando. Bien. Pregunta. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido de f de R? No me acuerdo ¿cuánto muy es? bien cómo interpretarlo. Ya. Le voy a... ¿Y los demás, y las demás compañeras? Mira lo que traje acá. Chuta. ¿Sabéis lo que ocurre con el gráfico? Bueno, aquí el gráfico debiese ser, a ver. Así debiese ser el gráfico, ¿ya? ¿Por dónde lo puedo colocar? Lo voy a colocar. Entonces aquí dijimos que I cuadrado menos 1 era igual a R. Ya. ¿Cuál es el recorrido de la función? Profe, Dígame. creo que se equivocó en escribirla porque era 1 menos R y le puso 1 más R. Chanfle. Tenéis toda la razón, poca ya. Muchas gracias. Ahí sí. Ya. ¿Cuál va a ser la imagen de la función? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? ¿Podríamos decir todos los reales, por ejemplo? No, No, ¿cierto? Porque el I cuadrado más 1 siempre va a ser positivo. ¿Sí o no? sí. Entonces, ¿desde dónde va a partir el recorrido? Vamos. ¿De dónde parte el I cuadrado más 1? El mínimo valor que puede tomar va a ser 0. 1. Claro. Cuando este I vale 0, este va a valer 1. O sea, el mínimo valor que puede tomar va a ser 1. Por tanto, el recorrido va a ser desde el 1 al más infinito.
¿Vale? Sí. Ok. Ya, ¿qué más revisamos? Bien, fíjate, ahí tenemos la función, nosotros acabamos de hacer esta función. El x cuadrado menos el 5x más 6. O sea, ya tenemos el recorrido, ¿cierto? Entonces, fíjate, lo que tienes que hacer en el A es evaluar el 0. O sea, ¿cuánto te da cuando esto vale 0, cuando el x vale 0? ¿Cuánto te da cuando el x vale un medio? ¿O cuánto te da cuando el x vale menos 1? Y luego de eso tienes que sumar f de 0 más f de menos un medio menos el f de menos 1. ¿Se entiende lo que hay que hacer en la primera parte, no? Sí, sí se entiende. Cuando dicen determinar la imagen de x igual 1, significa reemplazar el Reemplazar la x letra. igual 1, ¿cierto? Y cuando te piden encontrar la o las preimágenes del 1, ¿qué significa eso? Poner 1 es igual a... I. O sea, O el sea, i sí, ahora va a ser igual a 1. sí. Eso. Luego me dan un gráfico de la función, ¿cierto? Me piden encontrar la imagen del 2 y la imagen del 0. La imagen del 2. La imagen se ve en el eje Y. La imagen del 2, el 2 está acá, ¿cierto? Su imagen parece que es 0. Y menos 1. Ah, no, perdón. 0. Por el 2 la función pasa solo por el 0. ¿Y cuál es la otra que hay que ver? Y la imagen del 0. ¿Dónde está la imagen del 0? La función sigue hasta el 1, pero el 1 tiene un intervalo abierto. El intervalo cerrado está acá abajo. Por tanto, la imagen del 0 es 0. ¿Sí? Tienen que seguir este caso. El B no es tan complejo, ¿cierto? En caso de existir un número que tenga única preimagen. ¿Cuál podría tener única preimagen? El 2 tiene única preimagen, por ejemplo. ¿Cuáles valores no tienen única preimagen? Por ejemplo, el 3, el menos 1, el 0, no, el 2 no tiene única preimagen, porque hay hartos números que tienen esa misma preimagen. Pero por Y ejemplo, del el menos 3, 3, el menos 3, el menos 3, el menos 1, el 0, el 2 tienen la misma preimagen. ¿Qué valor no tendría la misma preimagen? El 1, por ejemplo, no tiene ninguna otra preimagen. No hay nadie más que sea menos 2. El 3 tampoco tiene... También es un número que tiene única preimagen. El 4 igual. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que se refiere, no? sí. Ok. Dominio recorrido. Ya, también tienen que encontrarlo. ¿Cuál es el dominio? Está en el X. El recorrido está en el Y. Y las soluciones de las ecuaciones. Te dicen f de x igual a 2,5. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te tienes que ubicar en el 2,5. Porque te están dando la imagen, te están diciendo 2,5, determine su preimagen. ¿Cuál sería su preimagen? Este sería 4. 2,5 llega al 4. Y la preimagen de x cuadrado, fíjate que x cuadrado menos 1 tiene soluciones 1 y menos 1. ¿Ya? Luego, fíjate que en el 5 te piden dibujar en el plano cartesiano la gráfica. Yo recomiendo que uses el GeoGebra. Después, en el 6 nos Profe, piden... Sí, dígame. es que no entendí la E, esa que dice las soluciones de ecuación.
Ya. A ver, ¿qué dicen las soluciones de ecuación f de x cuadrado menos 1? Significa que tú dentro de la función, la definen en algún lugar la función, ¿o no? No. Ya. Entonces, f de x cuadrado menos 1 es igual a 0. Yo creo que aquí la f está de más, porque si es una ecuación no es una función. Por tanto, las soluciones de x cuadrado menos 1. ¿Ya? Ah, entonces por Entonces, eso me enredé. sí, lo que tú tienes que determinar aquí es x cuadrado menos 1 igual a 0. Y esos valores que te den, tú les calculas la imagen. Ah, ya. ¿Vale? Ya. En la 5, determinar la gráfica. Ahí te vayas a GeoGebra y las metías en GeoGebra. Cuando tú quieras meter una función raíz, tú le colocas f de x igual y colocas sqrt. Y ahí te va a arrojar un paréntesis y dentro del paréntesis meter lo que te coloquen, lo que te dejan aquí. X cuadrado menos 6. Después dice un problema, te dan la gráfica, te piden qué distancia está la casa de Alicia de la de Rafaela. Aquí pareciera que está de 13 a 13 y medio, o sea, está como a 3 metros y medio, a 3 horas y media. Después habría que calcular todas estas distancias, porque todas estas distancias son lo que tú recorriste, es tu trayectoria para llegar a la casa de Alicia, de Alicia a Rafaela. ¿A qué distancia está la cafetería de la casa de Rafaela? Habría que ver, según el problema, en qué parte se ubica la cafetería y sumar, ¿cierto? ¿Cuánto mide esa línea hacia allá? Y ahí tú tienes que formar triángulos, por ejemplo, triángulo rectángulo, ¿cierto? Dependiendo de las distancias que te va a dar. ¿Pero eso se hace con alguna fórmula? Va a depender, porque por ejemplo, si yo te pido la distancia de, por ejemplo, eh, esta distancia de acá, lo hice en diagonal, ¿cachai? Pero ¿cuánto fue lo que recorrí? Un poquito menos de 500 hasta el 17.500, ¿cachai? Hasta el 1750, perdón, que está entre los dos. O si te pidieran, por ejemplo, eh, no sé, pues, ¿cuál es la distancia que recorrió desde este punto hasta este punto? Entonces serían los 1750 hasta, a ver, yo creo que los 1000 serían 750, que hay como 820 por aquí, más o menos 850. ¿Cachai? Eso es lo que hay que ir haciendo. ¿Se entiende, Alicia? Va, Sí, sí, se entiende. disculpa, Lucía. Entre Alicia y Lucía me dan una función, ¿cierto? Me dicen un gráfico, ya, hágalo el gráfico en la GeoGebra. Si la longitud del ciclo, te están diciendo que F es frecuencia cardíaca y L es el ciclo. Te están diciendo la longitud del ciclo, tú reemplazas el 0,8 donde está la L y obtienes la frecuencia. Si te dan la frecuencia, reemplaza donde está la frecuencia, despejas la L y encuentras la longitud del ciclo. ¿Sí? ¿Me explico, no, Lucía? Sí. El 8 tiene la función C, te piden graficarla. El costo para inocular el 75% de la población, o sea, colocar el 75 donde está la X y hacer el cálculo. Después, si se cuenta con 50 millones, reemplazar el 50 millones, esto ya viene expresado en miles de millones de dólares. Entonces aquí habría que reemplazar el 50 y despejar la X. Y después reemplazar la X por 100. ¿Sí? Ya. Ya, no están tan complicados para acá, ¿cierto, Lucía? No, Ya, ok, profe, dígame. es que no sé, usar GeoGebra es muy difícil. Eh,
Disculpen, estaba intentando salir y me salí al final de aquí de esta cosa. No, no es muy difícil. Mira, yo voy a compartir aquí. La pantalla del GeoGebra. No es tan difícil. Mira, acá en la esquina, aquí en la izquierda tenéis todo el menú, ¿cachai? Por ejemplo, aquí si queréis colocar puntos, intersecciones, puntos medios, extremos, buscar las raíces de la función también podéis, ¿cachai? Aquí podéis colocar rectas, segmentos, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, aquí podéis encontrar todas cosas que te metáis a meterle mano a esto nomás. Si tú quieres colocar una función, acá abajo tú tienes la entrada y siempre colocas f, paréntesis, de x, igual. Por ejemplo, ¿qué función te gustaría graficar? Por ejemplo, vamos a graficar x al cubo menos 2x más 4. ¿Cachai? Y la grafica al tiro. ¿Cómo colocas el elevado? Tú tienes que apretar Control o Alt, depende de tu computador, o tu, ¿cómo se llama? O tu celular. También tiene una aplicación del celular. Y coloca esa que es como casita. ¿Ya? Y ahí es donde tú elevas. Y ahí tenéis que meterle, aquí nomás, por ejemplo, yo quisiera encontrar, a ver, las raíces. Quiero encontrar las raíces de la función. Ahí hay una raíz, porque es donde se hace 0. Y es la única raíz que hay, ¿cachai? Menos 2,0. ¿Se entiende, no? ¿Y la aplicación calcula como el dominio y el recorrido o no? ¿O uno tiene que verlo solamente? Yo creo que ahí tú lo podéis ver, pero posiblemente, si uno indagara más, yo creo que de más encuentra algo que te diga él. ¿Cachai? Yo creo que de más que sí. Inspección de Ya, profe. función. ¿Cachai? Aquí mira, te entrega el mínimo, el máximo, la raíz, la integral. Eso va a ser por puntos, según el punto. ¿Cachai? Recta tangente. Aquí está la tabla de valoración. No, podía hacer hartas cosas aquí. Tenéis que meterte nomás. Voy ¿Vale? a coger tutoriales. Sí, es súper bueno usar el GeoGebra porque te da mucha visualización. Ya. Ya, pues, vamos a dejar esto hasta aquí, ¿vale? ¿Cuándo tienen prueba? Creo que aún no la fija. ¿Aún no la fija? O alguna de las chiquillas que están, si podría decirme, por favor. Sí, ¿cuándo es la prueba? Tú podrías averiguarlo y cuando tú lo averigües, me mandáis un mensaje. Antonia dijo que aún no la fija. ¿Aún no la fija? Ya. Eh, entonces seguramente va a pasar más materia, ¿no? Bien. Aquí les voy a mandar lo que acabamos de hacer, ¿ya? Para que les quede como una guía. La grabación creo que ya se detuvo, ¿no? Ahora sí.